Y es así, la próxima semana llegará a Bahía Blanca el buque regasificador luego de 2 años y medio de haber estado ausente. En su momento el presidente Mauricio Macri, en un acto que encabezó en el muelle de la compañía Mega, anunciaba por entonces la salida del buque regasificador. Tiene una connotación de tristeza, pero este no es el caso. Realmente este barco que tenemos ahí atrás es un símbolo que nos lleva a pensar, a expresar la inacción, la incapacidad, el despilfarro, y no por el servicio que nos prestó el barco, sino por las decisiones que llevaron a necesitar de este barco. En aquel momento Macri decía que el buque regasificador le generaba pérdidas al país y que por eso después luego se lo reemplazó por una barcaza que convertía en gas natural licuado el gas que se producía en Vaca Muerta y se exportaba. En realidad se había puesto allí se había puesto mucha expectativa, finalmente después ese proyecto fracasó porque la producción de gas en Vaca Muerta cayó rotundamente. Bueno, el buque Exemplar, ese mismo que veíamos ustedes a las espaldas de Macri, va a ser el buque que va a volver, el mismo buque, ¿sí? Llegaría al muelle de Mega el martes 25, justo el 25 de mayo. Hoy está arribando a Escobar, viene con una carga de gas natural licuado, allí va a dejar la carga de gas natural licuado y luego se va a apostar aquí en el muelle de Mega para convertir el gas que traigan otros buques. 2 años y medio justamente después de su partida, al momento del anuncio lo veíamos allí en ese acto que encabezó el por entonces presidente Mauricio Macri. Vamos a conocer algunos números más, ¿sí? Lo que se busca con la llegada del buque regasificador es cubrir la demanda de gas que se produce durante el invierno cuando aumenta notoriamente el consumo de gas en todo, en general, no solamente en las industrias, sino también el consumo hogareño. Sube de 130 a 180 millones de metros cúbicos por día el consumo de gas en la Argentina y hoy no hay producción nacional que pueda cubrir esa demanda de gas y es por eso que se necesita importar gas. ¿Qué es lo que se dice desde el gobierno? Que la llegada del buque regasificador en realidad va a ser un ahorro. Ya vamos a estar tratando de entender por qué este gobierno dice que es un ahorro y el gobierno anterior decía que era un gasto. Los costos, 290 millones de dólares aproximadamente sería el costo estimado porque no se conoce todavía el costo total, más allá de que se licitaron 13 cargas de GNL. Son 13 los buques que van a venir, cada uno con su carga, se van a poner al lado del Exemplar, le van a inyectar el gas natural licuado y luego el propio buque va a convertirlo en estado gaseoso para inyectarlo a la red nacional. Con el costo de la operatoria, impuestos y demás, el costo total sería de 290 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué dicen desde el gobierno? Que si no se traía gas natural licuado, principalmente desde el sector industrial se tenía que utilizar combustible líquido y ese combustible líquido es mucho más caro que el gas natural, por eso significaría un ahorro. ¿Por qué vuelve? Bueno, justamente porque cayó, además de que aumenta el consumo, cayó la producción de gas. En el último año, un 8,9%, ¿sí? Una caída en la producción de 135 a 123 millones de metros cúbicos por día y veíamos que el consumo de 180 millones de metros cúbicos por día. Por eso no se llega a producir la cantidad de gas que se necesita y es por eso que va a volver otra vez el buque regasificador a nuestra ciudad. Tratando de entender un poco por qué, si el gobierno anterior decía que se perdía dinero, ahora dicen que se ahorra. El titular del puerto, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbieles, decía lo siguiente. Es una buena noticia porque supone un ahorro importante para el Estado Nacional en relación a lo que fue la operación energética en el gobierno anterior. Había un dictamen de Enargas en aquel momento del gobierno de Mauricio Macri en el cual desaconsejaba esta situación porque iba a provocar que el Estado deba complementar, digamos, la importación con líquido, ¿no? con gasolina, que es lo que también se utiliza para el proceso de transformación de energía. Ese insumo es el doble de caro de lo que resulta el gas, con lo cual fue una mala decisión en términos económicos para el país, con una pérdida anual aproximadamente de 100 millones de dólares, a lo que habría que sumarle que el proceso de exportación en época no invernal, digamos, que se dio en el puerto de Bahía Blanca,
generaba cada una de las operaciones un déficit importante en millones de dólares, ¿no? De hecho, el año y medio que estuvo el buque de licuefacción aquí en Bahía Blanca generó un perjuicio de más de 150 millones de dólares.